Bienvenidos a todos. En este primer video vamos a comenzar con los temas de embriología que van desde la fecundación hasta la blastulación. Para poder comenzar con el proceso de fecundación, previamente vamos a hablar de la formación de las gametas. Así que vamos a dedicar este tiempo a la gametogénesis. La fecundación es el proceso por el cual, a partir de la unión de dos gametas haploides, se forma un individuo genéticamente diferente a los padres que le dieron origen. El proceso que deben cumplir estas gametas para poder fecundar se denomina gametogénesis e implica grandes cambios tanto a nivel morfológico como nuclear. En un principio, las células germinales son diploides y luego de este proceso de gametogénesis se van a convertir en células haploides, es decir, con la mitad de los cromosomas y morfológicamente diferentes. Como vemos acá en el esquema, el ovocito es una célula de gran tamaño comparada con el espermatozoide, tiene un citoplasma repleto de ARN mensajero, proteínas y otras moléculas necesarias para poder mantener las primeras etapas del desarrollo embrionario si este ocurre. En cambio, el espermatozoide es una célula de tamaño muy pequeño, especializada en el movimiento, ya que posee un flagelo que le da la movilidad necesaria para que pueda alcanzar al ovocito, que va a estar disponible para la fecundación en las trompas uterinas. Bueno, ahora vamos a ver en detalle cómo se desarrollan estas gametas y cómo su genoma, ¿sí?, y su citoplasma se van a desarrollar o preparar para poder fecundar. Las gametas se originan a partir de células que llamamos células germinales primordiales, que las van a encontrar con esta sigla en la bibliografía, CGP, y estas células ya se pueden identificar en el epiblasto de embriones muy tempranos. Obviamente todavía estas células son diploides, ¿no es cierto?, como todo el embrión que se está desarrollando. Estas células germinales primordiales van a migrar a medida que se va desarrollando ese embrión a la pared del saco vitelino. ¿Sí? Se cree que van escapando de las olas de diferenciación que van ocurriendo en el desarrollo de ese embrión y luego se van a ubicar en una región llamada cresta gonadal, que es donde se van a desarrollar las gónadas de ese animal. En el caso de las hembras, estas células germinales primordiales, al llegar a la cresta gonadal, se van a rodear de células somáticas, ¿sí?, que las vamos a llamar prefoliculares, y ambas, las ovogonias y las células somáticas, se van a dividir por mitosis para aumentar su número. Por ahora siguen siendo células diploides. Esta división mitótica ocurre hasta el nacimiento en el caso de las hembras y de hecho muchas de estas células, antes de continuar con su desarrollo, mueren por apoptosis. Tanto las ovogonias como las células somáticas durante estas divisiones mitóticas no terminan de realizar su división citoplasmática, por eso es normal encontrarlas en grupos, ¿sí?, o sea, compartiendo parte de su citoplasma. En el caso de los machos, las células germinales primordiales llegan también a la cresta gonadal, que es donde se va a desarrollar el testículo, y también van a diferenciarse a espermatogonias, en vez de ovogonias se diferencian a espermatogonias, que también se ubican en una relación estrecha con células somáticas llamadas sustentaculares, y ambas van a dividirse por mitosis. En este caso, en el caso del macho, las espermatogonias lo hacen durante toda la vida, a diferencia de las ovogonias que solo ocurren hasta el nacimiento o apenas un tiempo después del nacimiento según las especies, ¿sí? Esta ya sería una diferencia importante en esta gametogénesis. Posteriormente, ya las gónadas en desarrollo
tanto las ovogonias como las espermatogonias se van a diferenciar en el caso de la hembra a un ovocito primario y en el caso de la espermatogonia a un espermatocito primario. Esas células que recién mencioné son las que van a iniciar el proceso de meiosis. Ahora vamos a ver en detalle para cada sexo cómo es la diferenciación celular, pero veamos ahora un resumen de las diferencias que ocurren en las meiosis en macho y hembra. En el caso de la hembra, la meiosis se inicia durante la gestación, o sea, cuando la hembra se está gestando en el vientre materno, ¿sí? En cambio, en el macho la meiosis recién se inicia cuando se acerca la pubertad, o sea, cuando comienza la pubertad o el desarrollo sexual de ese animal. En el caso de la hembra hay dos detenciones, dos arrestos meióticos en distintos momentos del proceso de meiosis. El primero se da en la profase 1, en diplotene de la profase 1, para ser más específicos, y en la segunda, luego obviamente se inicia y luego vuelve a frenarse en la metafase 2. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué contexto ocurren estos dos arrestos meióticos. Por ahora tengan presente esto, que la meiosis en la hembra se detiene 2 veces. En cambio, en el macho, una vez que se inicia durante la pubertad, son continuas. Meiosis 1 y meiosis 2 son continuas, o sea, termina una, comienza la siguiente. En el caso de la hembra, otra diferencia es que como producto de la finalización de la meiosis 1 vamos a obtener una célula funcional llamada ovocito secundario y un cuerpo polar. Este cuerpo polar tiene la mitad de la información genética del ovocito primario, ¿sí? Ese que fue el que entró en meiosis, se va a dividir en dos, uno va a ser el ovocito secundario y el otro va a ser el cuerpo polar. La única célula funcional luego de la meiosis 1 va a ser el ovocito secundario. Acá este ovocito secundario se está llevando todo el citoplasma y deja el cuerpo polar con un núcleo y muy escaso citoplasma, ¿sí? Esto está relacionado con lo que vimos de que el ovocito que adquiera la capacidad de ser fecundado necesita mucho citoplasma, ¿sí? Entonces acá ya comienza la diferencia entre estas divisiones para lograr ese objetivo. En el caso del macho, la meiosis 1 solamente nos va a dar simplemente 2 espermatocitos secundarios, exactamente iguales morfológicamente, diferentes obviamente a nivel genético. En la meiosis 2 vamos a obtener, la meiosis 2 culmina cuando ocurre la fecundación, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en detalle, pero nos va a dar como resultado un óvulo que hace referencia a un genoma haploide y un cuerpo polar, en este caso similar como pasaba en la meiosis 1, que que solo va a tener núcleo y escaso citoplasma, o sea, otra vez todo el citoplasma queda reservado para la célula funcional que va a ser este óvulo. Entonces, como consecuencia de las dos etapas de la meiosis, vamos a obtener en el caso de la hembra una gameta haploide y funcional, ¿sí? Llamada óvulo. Y en el caso del macho vamos a tener 4 gametas haploides funcionales las 4, ¿sí? Porque de estas dos ovocitos secundarios van a generarse otras 2 que vamos a llamar espermátides, ¿sí? Esto es entonces un resumen de lo que ocurre a nivel de meiosis y cuáles son las principales diferencias entre macho y hembra. La ovogénesis y la foliculogénesis son dos procesos que se solapan, pero no significan lo mismo. La ovogénesis hace referencia a la citodiferenciación de las ovogonias para convertirse en ovocitos, y la foliculogénesis es el origen de los folículos. Tengamos en cuenta que un folículo era el ovocito más las células somáticas que lo acompañaban, las células que llamamos prefoliculares. Como vemos acá en la imagen,
el desarrollo de los folículos primordiales comienza en el vientre materno. Esas células germinales que migraban hacia las crestas gonadales se ubican en esa región, se rodean de las células prefoliculares y ahí se van diferenciando y dividiendo por mitosis hasta llegar a la formación de los folículos primordiales, que son el ovocito 1, detenido en diplotene de la profase 1 de la meiosis, más las células foliculares, ahí sí ya diferenciadas, que son planas. La hembra va a nacer con un pool de folículos quiescentes, o sea que se van a quedar detenidos en ese estadio hasta la pubertad. Las hembras nacen con un pool de folículos primordiales que en algunos casos pueden desarrollar hasta folículos primarios y secundarios, pero la maduración final del ovocito y la formación del folículo terciario recién ocurre cuando esas hembras entran en la pubertad. Con el inicio de la pubertad se inician los ciclos sexuales, que implica el aumento de ciertas hormonas sexuales. Esto va a llevar a la ovulación. El ovocito, que se encontraba detenido en la profase 1 en diplotene, tiene esta forma de vesícula germinal y una distribución pareja de sus organelas y, como se ve acá, un contacto estrecho con las células foliculares, que serían las responsables de mantener este arresto meiótico. Cuando ocurre un pico de una hormona denominada LH, en la mayoría de las especies se da el proceso denominado ovulación. Esto implica que a nivel nuclear se reinicia la meiosis, es decir, lo que se ve visualmente es una ruptura de esa vesícula germinal, como vemos acá. También comienza a separarse estas uniones que tenían los comunicantes entre el ovocito y las células foliculares, y continúa la meiosis 1 y comienza la meiosis 2. Acá también hay una redistribución de las organelas, la formación de unos gránulos denominados gránulos corticales, que van a tener importancia si es que ocurre la fecundación, ya lo vamos a ver, y la desvinculación total con las células foliculares. En este estadio, en metafase 2, es cuando se vuelve a detener la meiosis, y es en el estadio en el cual en la mayoría de las especies domésticas ocurre la ovulación. Retomando lo que sucedía en el macho, esas células germinales primordiales también migran hacia la cresta gonadal en desarrollo, donde se va a formar el testículo, y ahí, junto con células somáticas llamadas sustentaculares primitivas o presertoris, van a formar cordones macizos. Estos cordones van a quedar de esta manera hasta el inicio de la pubertad. Poco antes de la pubertad, con el desarrollo hormonal, estos cordones que antes eran macizos pasan a ser huecos y a formar lo que se denominan túbulos seminíferos. Las células germinales primordiales se habían diferenciado a espermatogonias y las células sustentaculares a células de Sertoli. Bueno, la espermatogénesis es el proceso a partir del cual de una espermatogonia vamos a obtener espermatozoides, y comienza en el caso de los machos, como ya habíamos mencionado, recién en el inicio de la pubertad, o sea, del desarrollo sexual de ese macho. La espermatogénesis la podemos subdividir en tres etapas. La primera es la espermatocitogénesis, a partir del cual de una espermatogonia vamos a obtener un espermatocito primario. La siguiente etapa es la meiosis, y la tercera etapa de la espermatogénesis es la espermiogénesis. Bueno, dentro de la primera etapa partimos de una espermatogonia denominada 2, que es considerada una célula madre y que por mitosis va a dar origen a más espermatogonias madre,
pero también va a dar origen a espermatogonias que van a continuar con su diferenciación. Entonces por eso vemos esta división escalonada, ¿sí? Van a ir diferenciándose algunas de las espermatogonias para que finalmente en la última parte de la mitosis, la espermatogonia B2, va a dar origen a estos espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios son los que van a entrar en el proceso de meiosis, en la siguiente etapa de la espermatogénesis. Estos espermatocitos primarios van a iniciar la meiosis 1, ¿sí? La primera etapa, para dar origen a células haploides con el doble de la copia de ADN todavía. Entonces van a iniciar la segunda etapa de la meiosis 2 para dar origen a las espermátides tempranas. Ahora sí, ya haploides y con una sola copia de ADN. Estas espermátides tempranas son las que van a comenzar la siguiente etapa, que es la espermiogénesis, que incluye una diferenciación celular sin división. Estas espermátides, fíjense en el esquema, se puede observar, tienen una forma celular todavía redonda, similar a cualquier célula, ¿sí? Y van a empezar un proceso de diferenciación que las va a transformar en una célula especializada para el movimiento como es el espermatozoide. Veamos en detalle ahora qué ocurre en la última etapa de la espermatogénesis, denominada espermiogénesis, en donde ocurría una diferenciación celular sin división. Las espermátides en un principio tienen esta forma redonda, ¿sí? Y las organelas están distribuidas de manera bastante homogénea. Comienza, como ven en esta primera imagen, una condensación de ese aparato de Golgi. Ese aparato de Golgi, a medida que continúa su diferenciación, se va a ir condensando y ubicando en lo que se va a definir como polo anterior del núcleo. Al mismo tiempo, en el polo posterior se van a ubicar los centríolos. En la siguiente fase, denominada fase de casquete, el aparato de Golgi condensado forma ya una vesícula denominada vesícula preacrosómica. Esta vesícula va a estar formada por enzimas y glucoproteínas y va a ocupar toda la porción anterior de ese núcleo y va a estar en contacto estrecho la membrana de esta vesícula con la parte anterior del núcleo. De hecho, el núcleo en esta zona pierde sus poros nucleares y es reemplazado por una capa gruesa, ¿sí? Que es la que toma contacto con la vesícula preacrosómica. Al mismo tiempo, en esta fase, bueno, por esta ubicación de la vesícula preacrosómica en la parte anterior, esta fase se denomina fase de casquete o capuchón. En esta fase también el centríolo que se había ubicado en la parte posterior va a empezar a formarse a partir del centríolo el axonema, que va a ser la base, digamos, de la formación del flagelo, ¿sí? El inicio de la formación de la cola de este espermatozoide. Por ahora, el citoplasma muy lentamente se va a ir dirigiendo hacia la parte posterior. En la siguiente fase, denominada fase de acrosoma, acá en el esquema tenemos una temprana y una tardía, observamos ya que el capuchón, la vesícula acrosómica, ya se formó, está en estrecho contacto con el núcleo, y otra cosa que se observa entre la fase del casquete y la acrosómica es una condensación mucho mayor del núcleo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Hubo un reemplazo de las proteínas denominadas histonas que se encontraban en estrecha relación con el ADN y
cumplían una función en la condensación de la organización y en la condensación de ese ADN, las histonas van a ser reemplazadas por protaminas. Esto va a permitir que ese ADN todavía esté más condensado, que esta es una característica del espermatozoide. Como vemos en el esquema, entre la membrana plasmática y la membrana acrosomal externa no queda nada de citoplasma. Todo el citoplasma se extiende hacia la parte posterior de la célula. Al mismo tiempo vemos que hubo un crecimiento del axonema, ¿sí? A partir de la alfa y beta tubulina va creciendo ese axonema que, como dijimos, es el eje principal de la cola. En esta etapa también se forma el cuello del espermatozoide, que va a estar formado por fibras densas que van a unir el núcleo con el flagelo en formación. También vemos que el resto de citoplasma se sigue acumulando todavía más en la región posterior y las mitocondrias paulatinamente se van a ir ubicando en esta región posterior al cuello, que es la denominada pieza intermedia. En esta sección las mitocondrias adquieren una posición helicoidal, ¿sí? Alrededor del axonema y forman, bueno, lo que finalmente se denomina zona intermedia de la cola del espermatozoide. Resumiendo, en este video vimos el origen de las gametas, es decir, la gametogénesis necesaria para poder hablar de la fecundación y cómo estas células que se originaron a partir de células diploides se transforman en células haploides con características morfológicas muy diferentes en el macho y en la hembra, pero necesarias para cumplir su función.